y ese ha sido un caso bastante grave y bastante delicado. Vamos a cambiar de información, se lo habíamos anticipado. Otra de las cosas que también nos están preocupando es lo que sucede no solo por los enfrentamientos a Depcoca, el tema de la desesperación entre ambos grupos, entre ambos sectores, sino también cuáles pueden ser los daños acústicos que esto llegue a generar en una persona, en algún vecino. Tenemos ya a nuestra periodista Giovanna Cárdenas, que hoy nos dirá exactamente con quién se encuentra para que nos pueda un poco más ahondar en el tema acerca de las explosiones, qué provoca en el cuerpo, qué provoca en los oídos. Adelante, por favor, Giovanna. Héctor, tú muy bien los decías, es importante hablar acerca de los daños que puede generar el tema del uso de los petardos. Acá me trajimos un petardo, el uso de las dinamitas, incluso de los gases lacrimógenos que emiten también algún ruido, y aquellas personas que están alrededor de esos conflictos. Estamos con la licenciada Ana María López, fonoaudióloga, quien nos va a explicar acerca de los efectos. Muy buenos días. Buenos días. Está bien, gracias. Bueno, la exposición a este tipo de aparatos explosivos es muy importante en la audición. Primero, tenemos el primer síntoma, va a ser un déficit auditivo, que va a variar de grado auditivo según la distancia que se ha producido la explosión, la susceptibilidad o sensibilidad de la persona. Pero esto es lo primero que va a pasar, un déficit auditivo. Pero lo preocupante es que también hay signos secundarios fisiológicos. O sea, no todas las personas al estar expuestas a estos ruidos van a provocar un déficit auditivo, sino también pueden tener gastritis, pueden tener colitis, estrés, tensión muscular, parpadeo en la palpebral, ¿no? Entonces, y eso solo si hablamos que estuvieran expuestos entre 60 y 70 decibeles. Nos imaginamos cuando la exposición es más 80, 85 decibeles, ya puede haber otros signos secundarios fisiológicos como la taquicardia, aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, o sea, aumento de la tensión arterial. Entonces, no solo nos podemos referir a la pérdida auditiva, ¿verdad? Pero es importante también decirles que hay que diagnosticar este problema, y para ello incluso vamos a ver el equipo que ella tiene, ¿no, licenciada? Es un equipo especial para poder detectar el problema que puede tener alguna persona que se expone a esos ruidos altos. Exacto. Uno de los primeros síntomas de la exposición a ruido es el tinnitus. Ya, los acúfenos son ruidos que se van a producir en el oído, que no tienen una explicación externa, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes se quejan, dicen, me suena el oído, me suena la cabeza, y les produce una preocupación, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a, lo más pronto posible, hacer un diagnóstico y obviamente hacer un tratamiento o dar las indicaciones precisas para que esa pérdida auditiva no evolucione a peor. Entonces, realizamos el examen básico, es la audiometría tonal, que se realiza con tonos. Este es un audiómetro, ¿no?, con una cámara insonorizada, Doctora, para detectar el grado de pérdida auditiva del paciente y el tipo de pérdida auditiva. Te escucha, Héctor. Gracias Giovanna. Doctora, buenos días, Héctor Uriarte les saluda. Alguna vez, quienes también hacemos cobertura en las calles, nos ha pasado lo siguiente, que en medio de la protesta revienta una dinamita o un petardo, y hay un sonido que es bastante tenso y prolongado. Es como un ti que empieza uno a escuchar. No sé cómo se llama, no sé cómo describirlo, pero usted nos podría explicar qué significa eso. ¿Hay un daño cuando esto se produce? Ok, sí, lo que usted dice es cierto, se llama tinnitus, se llama acúfeno o zumbido. Cuando hay un ruido intenso, por ejemplo un petardo, 130 decibeles, una dinamita, 140, 150 decibeles, esa intensidad va a provocar un movimiento tan abrupto dentro del oído interno que va a fatigar a las células ciliadas. Cuando se fatigan estas células ciliadas, pueden empezar a sonar, ya pueden empezar a producir un ruido que es el tinnitus. Por eso les decía hace un momento que uno de los primeros síntomas de una pérdida auditiva
por lesión, por ruido, exposición a ruido, son los tinnitus. Ahora, ese tiempo que usted ha escuchado, por ejemplo, el ruido, pasa y puede ser que las células vuelvan a termina esa fatiga y las células vuelven a la normalidad. O sea, no siempre eso le va a provocar una pérdida auditiva. ¿Ya? Entonces hay que hacer cuidado. Si ese tinnitus se mantiene en el tiempo, sí sería necesario consultar y ver qué está pasando en el oído. Importante lo que usted dice, doctora. Hay que ir a consulta cuando esto nos afecte y cuando escuchemos ese tinnitus que explica la especialista. Giovanna Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros. Lo propio a la doctora que nos ha acompañado muy temprano aquí en el programa.